Excelente reportaje de nuestro compañero Villaverde, Luis Villaverde, gracias por esa información. Quien quiera desmeritar a Juan Pablo Duarte sencillamente no es dominicano, así de simple, porque hoy estamos conmemorando el natalicio del patricio, del prócer de esta patria y ciertamente como dominicanos tenemos que conocer nuestra historia. Invitamos a los docentes, a los profesores, a los maestros, porque cada uno tiene su determinación. Mi madre es una maestra. Y entonces a esos maestros y docentes y profesores, bueno, pues vamos a educar a nuestros niños, niñas y adolescentes y a inculcarles los valores patrios que tanta falta hacen en esta nación, hoy por hoy, en este 2023. Así que luego de esta interesante cápsula informativa. Bueno, pues vamos a seguir brindando información, pero como siempre decimos en el apartado de la salud, él ya es parte de la casa. Así que hoy vamos a hablar de los microbios intestinales, cómo afectan, cómo también funcionan, qué tan beneficiosos pueden ser. Y es que hablábamos con el doctor Eliezer Adames a propósito de hace ya un par de días, el cual le damos la bienvenida porque ya está en pantalla. Muy buenos días, doctor. Gracias. Pero quería decir que hace unos días pues hablábamos de que el segundo cerebro del cuerpo es el estómago y cómo todo se refleja allí. Así que vamos a seguir hablando con usted a propósito de ser gastroenterólogo de este tema tan interesante, doctor. Gracias por estar con nosotros hoy, feriado. Gracias por la invitación. Bueno, hablábamos de que se sabe ya, o sea, está determinado de que tenemos un segundo cerebro y es el intestino, porque existen factores de comunicación desde el cerebro hasta el tubo digestivo. Por ejemplo, cuando una persona se expone a un ambiente hostil, normalmente lo van a atracar o tiene algún problema con alguien, normalmente también, además de sentir efecto a nivel cardíaco, además de sentir náuseas y una serie de sintomatología, también siente sintomatología a nivel del estómago. Y esto ocurre porque hay conexiones neuronales que van desde el cerebro hasta el tubo digestivo, por el sistema parasimpático y simpático a través del vago. De igual forma existe una serie de microorganismos en el intestino que hacen conexiones desde el intestino hacia el cerebro. Y de ahí se han estudiado muchas de las causas de enfermedades de ansiedad, de depresión, de Alzheimer, de Parkinson, cuyo origen, además de tener un efecto neuronal, también tiene un efecto a nivel del sistema nervioso entérico o intestinal. De ahí es que se está acuñando el término de microbiota o de la microbiota intestinal, que antes se conocía como la flora intestinal. Ah, ok. Hoy sabemos... ¿Se cambió entonces el término por qué? Bueno, porque es mucho más enriquecedor que eso. O sea, se sabe que hay microbioma o flora intestinal a nivel desde la boca hasta el ano. Es decir, las causas de malos olores en la boca, además de afectaciones a nivel gástrica, a nivel intestinal, también existe un desbalance que se llama disbiosis dentro de las bacterias normales que deben haber en la boca. Por eso se inflama la encías, ocurren caries y hay malos olores. Por eso es tan importante ir al odontólogo y cuidar nuestra boca, porque cuando deglutimos estas bacterias, aumentamos las bacterias negativas que van al tracto intestinal. Excelente, doctor. Y usted que estaba hablando de que es el segundo cerebro, ciertamente, muchas personas cuando están bajo estrés laboral, por ejemplo, pues lo reflejan en el estómago, con úlceras, con sangrado intestinales, o sea que al final todo pues se refleja allí. Hablemos entonces de esta microbiota, qué tan beneficiosa, qué tan dañina es, de qué va, por qué ahora el término, antes se le decía flora intestinal y ahora pues está más ampliado. ¿Cuáles son los síntomas, razones? Háblenos un poquito más de la microbiota para que ya pues la gente que esté en casa pues se quede con el contexto de que la flora intestinal pasó ya a un segundo plano porque tenemos la microbiota. No, lo que pasa es que se han estudiado diversos grupos. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo de algo sencillo, se han estudiado grupos donde hay personas que duran cientos de años. 105, 109, 110 años. Y al estudiar, pequeño. Son grupos de personas reducidas, pero que son personas que tienen características. Y cuando se investigan estas personas, además de estar en lugares específicos, de alimentarse de manera característica, cuando se estudia la microbiota de ellos, se encuentra que hay bacterias que son
propias en ellos, independientemente de que se hayan desarrollado en lugares muy distantes. Por eso se sabe que hay una serie de microorganismos intestinales que tienen que ver incluso con el envejecimiento. Cuando se estudian niños, por ejemplo, un niño cuando nace, ¿por qué se le administra al niño vitamina K? Porque se supone que no tiene una flora intestinal lo suficientemente madura para sintetizar la vitamina K, que el cuerpo humano no la puede sintetizar. Es a través del tiempo, cuando el cuerpo humano adquiere una serie de microorganismos que empieza entonces a poder sintetizar vitamina K y vitamina del complejo B. Entonces, esta vitamina K tiene que administrársela al niño. ¿Qué pasa cuando el niño nace por canal de parto? Cuando nace por el canal de parto, adquiere una serie de floras que adquiere en el canal de parto de la madre. Esto no ocurre en los niños que nacen por cesárea. Cuando se investigan los dos niños, aquellos grupos que nacen por cesárea y aquellos grupos que nacen por canal de parto, se ve que tienen una predisposición a enfermedades mucho mayores a aquellos que nacen por cesárea que aquellos que nacen por canal de parto. De ahí que algunos lugares le colocan unas gasas a las madres horas antes en el área vaginal para que cuando el niño nazca, esta gasa impregnada de estas bacterias propias de la madre puedan llevarlo a la cara del niño y que el niño pueda simular el paso del canal vaginal, para que el niño empiece desde ahí a adquirir una serie de microorganismos indispensables para que al final el niño no padezca de las enfermedades inmunológicas, enfermedades inflamatorias intestinales. Hay una serie de enfermedades cuyo origen no es en la tercera década de la vida cuando ocurren o cuando se hacen expresadas en el cuerpo, cuando el paciente empieza a presentar los síntomas. Esas enfermedades ocurren en la infancia, cuando el niño no adquiere la suficiente madurez inmunológica que adquiere con los microorganismos. ¿Cómo cuáles enfermedades podríamos detallar aquí, doctor? La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, esos son dos grupos de enfermedades cuyo grupo de pacientes que no tienen ese tipo de contacto con los microorganismos, ese grupo son mucho más tendentes a formar esas enfermedades. Las enfermedades como lupus, eritematoso sistémico, se sabe ya que hay una alteración en lo que es la presentación de los microorganismos al sistema inmune. Por lo tanto, adquiere en el tiempo una separación del enterocito a nivel intestinal. Esa separación de los enterocitos permite que células o partículas de células dañadas, patógenas, pasen al torrente sanguíneo y forme lo que se llama una inflamación de bajo grado. Esa inflamación de bajo grado con el tiempo es la que va a desarrollar el problema de lupus, el problema de artritis reumatoide y una serie de enfermedades que hoy día se han desarrollado mecanismos para contrarrestarla. Excelente. Hablemos entonces de la importancia de la microbiota ¿qué tan beneficiosa es estos microbios que en su mayoría pues, en conjunto pues, se da como la microbiota dentro del sistema intestinal? ¿Qué tan importante es para el cuerpo? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos sanos? O tratar de acompañar el intestino para poder pues también tener larga vida, porque ya hablaba de un grupo reducido de personas que su microbiota pues tiene mejores niveles, si se quiere, que el común. Entonces, ¿cómo podemos comenzar desde ya, doctor, a buscar alternativas que nos acompañen y que nos ayuden a poder extender también la vida? Porque estamos hablando del segundo cerebro del cuerpo. Así es. Bueno, para ponértelo con un ejemplo, hay una enfermedad que se llama diarrea por clostridium difíciles, que ocurre mayormente en aquellas personas o aquellos pacientes que utilizan antibióticos. Los antibióticos matan nuestra flora, matan los patógenos, pero también al matar los patógenos matan aquellas bacterias que son buenas, que son bacterias que deben estar en el intestino para el equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, entonces ocurre una diarrea tan importante que algunas veces con el tratamiento convencional no podemos solucionarla. Y modernamente te parecerá un poquito increíble, pero esos pacientes se tratan haciéndole transposición de bacterias. Es decir, tomamos la materia fecal o las heces de un paciente o un hospedero y la transplantaba a través de una colonoscopia en aquellos pacientes que tienen una diarrea intratable. Y obviamente tenemos éxito, los pacientes pueden mejorar. Los pacientes que tienen una colitis ulcerativa resistente al tratamiento, tienen un sangrado porque tienen una escamación de su mucosa. La transposición de bacterias
de heces fecales de pacientes que tienen un sistema de microbiota en equilibrio puede afectar la salud de la enfermedad, mejorando la bacteria de estos pacientes, la microbiota y por consiguiente el equilibrio de los pacientes. Excelente, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos consumir, ingerir, que podamos ayudar a esos microorganismos, a esa microbiota, a esa flora intestinal para poderla mantener en óptimas condiciones? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Cuál sería parte de nuestra dieta en el día a día para acompañarles y para nosotros, pues, si mejoramos el estómago, pues obviamente, y todo el tracto intestinal, pues obviamente tendremos mejor salud? ¿Cómo podemos lograrlo? Así es. En sentido general, más que comer, lo que yo te puedo decir, cuáles son las cosas que alteran la flora intestinal. Okay. Y de ahí tú puedes tener un panorama de cuáles cosas comer. Normalmente cuando excedemos los alimentos que están muy preparados, muy elaborados, los embutidos, procesados, alimentos que no vienen directamente de la tierra a tu plato, sino que pasan por un sistema de industrialización, normalmente tienen sustancias que afectan la flora intestinal. Cuando tenemos una conducta de automedicarnos y tomar antibióticos, hay pacientes que toman antibióticos hasta se dan un trompezón y ya están tomándose un antibiótico. Esos antibióticos de manera irresponsable, de manera inadecuada, sin un objetivo ni un tiempo específico, alteran la microflora intestinal y eso va afectando con el tiempo. Cuando no ingerimos una diversidad de alimentos derivados de las plantas, derivados de aquellos alimentos que contienen floras que van a estimular el sistema intestinal, al sistema gastrointestinal, ocasiona un desbalance y tenemos más patógenos intestinales que las bacterias que van a ayudarnos a procesar y absorber los nutrientes. Ok, perfecto. Doctor, a propósito del tema del estómago, hay alimentos que cuando uno está malo del estómago, pues son como los que le caen mejor, que la papa es muy buena, que dicen que la lechosa es muy buena. ¿Cuáles son esos alimentos a propósito del estómago que cuando uno tiene alguna dolencia, pues es como que el cuerpo lo recibe y sobre todo el estómago lo recibe como un alimento benigno? ¿Cuáles serían esos? Bueno, lo que pasa es que cuando tenemos una inflamación de la pared gástrica del estómago, una gastritis, una úlcera, normalmente todo lo que es ácido va a provocar malestar, dolor, picor. Y todo lo que es alcalino va a ocasionar bienestar. La papa es una sustancia alcalina, la lechosa, el bicarbonato, la leche. La gente dice, me siento bien cuando ingiero un vaso de leche. Entonces eso neutraliza el pH del estómago y por lo tanto mejora la sintomatología. La gente se refiere a sentirse bien cuando estos alimentos ocupan el espacio de las úlceras o de las áreas inflamadas. En sentido general, esto es lo que pasa. Doctor, usted tocaba el tema de que personas que tienen una diarrea incontrolable, pues le tienen que colocar parte de esos microbios de las heces para poder acompañarles. Estamos ante una situación en República Dominicana del cólera y el cólera pues se transmite también por la ingesta de aguas contaminadas con heces fecales. Así es. ¿Qué podríamos decirle nosotros a la población? ¿Cómo detectarla? ¿Cómo obviamente las preventivas están, pero es bueno también reiterarlas? ¿Qué le podríamos decir a la población dominicana, sobre todo en los sectores populares, que son los más vulnerables por el mismo tratamiento del agua, que quizás no es el más adecuado? ¿Qué podríamos decirle usted como gastroenterólogo? Bueno, es una realidad. El cólera se transmite de manera fecal-oral, es una enfermedad social, es por el no acceso a agua potable. Entonces, tener en cuenta que el agua que consumimos, sea directo o indirectamente, debe ser potable mínimamente, porque si tiene el Vibrio cholerae puede alterar nuestro organismo y es una enfermedad que puede llevarnos a la muerte cuando no se trata a tiempo. La deshidratación que ocasiona es tan severa que puede llegar al hospital de atención terciaria ya en un estado muy avanzado de la enfermedad. Y sencillamente tener cuidado, hervir el agua, tener cuenta con consumir alimentos contaminados, con aquellas personas que venden alimentos en las calles y no tienen un mínimo de cuidado para prepararlo y nos sirven alimentos y nosotros lo ingerimos, pero ya tienen el Vibrio cholerae en su interior y cuando cae el organismo va a provocar enfermedad. Entonces, en sentido general es tener cuidado con el agua, hervir el agua y tener cuenta con los alimentos que de manera cruda procesamos.
¿Quedan secuelas? Personas que ya, pacientes que han superado el cólera, ¿queda con secuelas intestinales luego Bueno, del cólera? es que No, el cólera, sí. si se recupera adecuadamente, puede ser que recupere completamente el tránsito intestinal, pero el desbalance ocasiona un déficit de la microfiólola intestinal y va a durar un tiempecito para restablecer la flora intestinal y puede quedar con secuelas intestinales a pesar de que no exprese los síntomas de manera expresiva. ¿Cómo cuáles? Como normalmente distensión, bolborismo, sensación de pesadez, cansancio, porque hay una serie de acumulación de toxina que van al cerebro y hacen que el paciente no tenga una dinámica adecuada. Excelente. Bueno, pues el doctor Eliezer, como siempre, nos orienta sobre los temas que están en tope. Así que a tener una alimentación balanceada, a saber que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y es integral. Bien lo decía el doctor, hay que ir al odontólogo porque todo lo que pasa por boca, llega a los intestinos, llega al estómago y tenemos que tener una salud bucal buena, estable. Cualquier queja que tenga, cualquier dolorcito, no espera complicarse, vaya a su gastro y si no lo tiene, bueno, pues tenga la prescripción médica. A propósito de eso, doctor, ¿dónde la gente podría llegar a su consulta? ¿Cómo la gente puede llegar hacia usted como gastroenterólogo? Ya es fácil, ya nada más hay que buscar en las redes sociales el nombre, ya aparece todo. Estamos en el Centro Diagnóstico Bonaire, en la zona oriental, a sus órdenes. Bueno, pues ahí tenemos al doctor Eliezer Adames Medina, quien en el día de hoy pues abordábamos este tema, flora intestinal, microbiota intestinal y por qué no también el cólera. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Vamos entonces a marcar una pausa comercial y el regreso mucho más aquí en esta mañana.